El aparato lagrimal ahora. Perdón, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué más queríamos aprender? Entonces vamos a ver el aparato lagrimal, la información que ustedes deben saber de él. El aparato lagrimal, ya lo hemos visto con ustedes también en anatomía, que está formado por dos partes. Una que es la parte secretora y la otra parte la parte excretora. La parte secretora principalmente se consideran la glándula lagrimal principal y la glándula accesoria de Krauss y Wolfring, según el texto. Pero eso es de la capa acuosa de la película lagrimal. No se olviden que la capa lagrimal tiene tres capas de la película lagrimal. Entonces también funcionan, también son parte del sistema secretor de lágrima, las glándulas de meibomio y las glándulas de Seyss, que son glándulas secresoras de líquido. Y están las otras glándulas que las vamos a ver ahora también, que son la capa interna de defensa. Esta es la glándula lagrimal principal, está formada por dos partes, la parte orbitaria y la parte palpebral. Fíjense ustedes que la aponeurosis o metamería, mejor, del elevador del párpado superior divide las dos partes de la glándula lagrimal principal. Y al contraerse y relajarse con el parpadeo, ordeña la glándula lagrimal principal y produce la salida de lágrima, de líquido de la lágrima. A través de estos conductos llega al fondo del saco superior temporal conjuntival y con el parpadeo se distribuye en la superficie del globo ocular, principalmente de la córnea. Sin la película lagrimal no existiría ojos, es imposible. Entonces, para mantener la estructura anatómica del ojo y la estructura de la córnea, de ser una lente de la mayor potencia del sistema visual, etc., es necesario este sistema lagrimal, esta glándula lagrimal principal, la glándula lagrimal accesoria y todo lo que contribuye. La otra parte del aparato lagrimal es la parte excretora. La parte excretora va a ser la que lleva las lágrimas residuales desde el punto lagrimal por los canalículos lagrimales al saco lagrimal y desde ahí va hasta el conducto lágrimo-nasal a la válvula de Osner y el cornete inferior. Este saco lagrimal embriológicamente se forma a partir de dos mamelones, uno superior que viene desde el saco lagrimal y otro que va desde la mucosa nasal y se encuentra en medio trayecto formando el saco lagrimal. Antes del nacimiento tiene una membrana que divide ambas partes del saco lagrimal y que con el esfuerzo del parto, generalmente el parto o después se libera, se rompe esta membranita, esta película de división entre los dos mamelones y se forma el saco lagrimal. Por eso es que cuando los niños que nacen con cesárea tienen mucho más chance de hacer daqueriocistitis del recién nacido que los niños que nacen en este parto normal. Eso hay que tener cuando ustedes vean a un niño con una daqueriocistitis, que ahora van a aprender cómo es. Y lo miran, le preguntan a la mamá, ¿y operada o de parto? Operada, en la mayoría. Y le voy a enseñar cómo tratarlo. Entonces, esto es el tema del conducto lacrimonasal. Entonces, vienen las lágrimas, con el parpadeo lubrican toda la superficie ocular, nutren. Aquí se forma el lago lagrimal, que es una parte que está encima de la carúncula semilunar de esta parte, de la parte medial de la apertura palpebral, y por acá están los puntos lagrimales, y aquí empieza el sistema excretor. Los
folículos lagrimales superior e inferior. De esta lágrima que queda en el saco, en el lago lagrimal, que es la que sobra, digamos, de bañar toda la superficie inferior, el 80% pasan hacia el saco, ¿no?, lagrimal a través del punto lagrimal inferior, y el 20% del punto lagrimal superior se viene al saco lagrimal y pasa. ¿Y esto cómo es lo que pasa? Por el parpadeo, ¿no? La película precorneal está formada, se forma el lago lagrimal y viene la vía excretora que por capilaridad pasa por un punto lagrimal. Por la aspiración que ejerce el saco lagrimal con el bombeo aquí, este saco lagrimal con el tendón cantal medial hace dos fascículos, y con el parpadeo también produce un bombeo del saco lagrimal que aspira las lágrimas que se encuentran aquí en el lago lagrimal. Y de ahí pasa por aspiración que ejerce la corriente aérea de aquí en la respiración, en el cornete inferior, jala las lágrimas hacia abajo. Ese es el trayecto que sigue las lágrimas residuales, y además lubrican toda la parte inferior de la nariz, que se seca por la respiración. Entonces cumple la función de lubricación del sistema respiratorio superior. La componente de la glándula lagrimal, de la película lagrimal, son agua, principalmente agua, sales minerales, proteínas y lisocimas. El mecanismo ya lo saben, aquí están las tres capas de la película lagrimal. Capa mucínica, que está en contacto con el epitelio, la capa acuosa, y el aceite, que es la parte que forma las glándulas de meibomio, la capa lipídica, que evita de que las lágrimas se evaporen y se produzca el ojo seco, que es uno de los mecanismos de producción del síndrome de ojo seco, la falta de funcionamiento de la glándula de meibomio. La película lagrimal. Esta es la lipídica, producida glándula de 6 y glándula de meibomio, ya saben. La acuosa, glándula lagrimal principal, es el 90% del espesor de la película lagrimal y está producido por la glándula lagrimal principal y las accesorias de Krause y Wolfram. Y las mucínicas, que son de protección bactericida principalmente, se producen en las células caliciformes, la glándula de Henle y de Mann, y están en contacto con el epitelio de la córnea. Lagrimeo, el aumento de la secreción de lágrimas se llama lagrimeo, y la lágrima llega a salir del párpado. Y la epífora es la obstrucción de la vía excretora lagrimal, por lo tanto escurre la lágrima porque no hay como pase, porque hay una obstrucción en la vía excretora. ¿Cómo se exploran las vías lagrimales? Lo más simple para saber para ustedes, si están trabajando en un hospital, no van a andar buscando fluoresceína porque lo van a encontrar a lo mejor, pero van a encontrar edulcorante, porque en todos los hospitales hay café, ¿no? Entonces le ponen un poquito de edulcorante abajo de la conjuntiva inferior, detrás del párpado, y en 5 minutos va a decir que siente dulce en la garganta si está permeable. Después de curar todo a otro lado y van a saber si está permeable o no. Si no llega dulce a la garganta, no está permeable la vía lagrimal. Eso es lo más elemental, lo más simple de saber. Pero si tienen fluoresceína, que vienen unos papelitos con punta de fluoresceína, a ver si hay daños corneales, pero eso tendrían que buscar y tener en su trabajo. ¿No? Le ponen atrás un poquito de fluoresceína en la conjuntiva y después de 5 minutos ponen un cotonete en la nariz y van a ver si es que pasó o si no pasó. Si está o no está permeable, esa es la forma más simple. Entonces ponen el papelito, la lágrima mismo trae, en 5 minutos ya podemos meter el cotonete y esta es la prueba de Jones.
directa, primaria, y vean ustedes que en este caso que hay obstrucción acá, no moja, no pinta el cotonete, pero la obstrucción puede estar acá o puede estar en la parte inferior, en la salida del cornete inferior al cornete inferior o en los canalículos. De todos modos, en las dos está ocluido. Para diferenciar dónde es, para buscar dónde es lo que está ocluido, entonces usamos la prueba secundaria de Jones, que consiste en entrar con una cánula hasta el saco lagrimal e inyectar, ¿no?, en el saco un poco de anestésico o antibiótico o lo que sea, con clorexidina, y después se ve si ya salió o no salió abajo. Si salió, quiere decir que esta parte está libre, que era esta la ocluida, pero si no pasa, si no tiñe, quiere decir que la oclusión es inferior. Entonces son maneras de saber en qué parte está la oclusión. Generalmente las oclusiones son inferiores, la mayoría de las veces, y están producidos por pólipos nasales, procesos alérgicos, inflamatorios de la nariz. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y no pensar que el problema del lagrimal, en este caso, es solamente en el ojo. También hay que examinar la parte nasal. Otra forma instrumentada ya de examinar es dilatando el punto lagrimal con un dilatador de punto y el canalículo, y posteriormente se entra con una sonda, una aguja roma en la punta roma, se entra a través del punto ya dilatado hasta el saco lagrimal y se puede bajar hasta el cornete inferior. Y esto se usa también para en caso de que haya obstrucciones, sobre todo en niños que tienen dacteriocitis de recién nacido, se entra con esto y se rompe el mamelón ese que queda todavía residual después del nacimiento. Otra forma de estudiar las vías lagrimales, a ver si hay tumores o dónde está ocluido, es la daqueriocitorinografía. Se usa material radioopaco, se instila a través de los puntos lagrimales y aquí todo el trayecto se va a dibujar y se muestra dónde hay algún tumor o alguna cosa que está ocurriendo, en caso de que hubiera, en qué punto está la oclusión para ser tratada. La patología del aparato secretor, la aplasia congénita de las glándulas lagrimales principales y accesorias, se presenta generalmente asociado a noctalmos, la falta de desarrollo de los ojos, o criptoftalmos, cuando los globos oculares no han desarrollado lo suficiente, se asocian también a la agenesia de las glándulas lagrimales principales y accesorias. La tosis lagrimal, otra patología, la tosis lagrimal en gente adulta. Vamos a ver un tumor conjuntival en la parte superior de la esclerótica y es la parte palpebral de la glándula lagrimal principal que se cae, hace una tosis y se queda mostrándose como si fuese un tumor. En caso de definir la presencia de la parte glandular en esa zona, hay que reposicionarla, sostenerla con puntos en la parte superior del techo de la órbita. Entre los procesos inflamatorios del sistema lagrimal, los más vistos son las daquerioadenitis, ¿no?, que pueden ser agudas y crónicas, es proceso inflamatorio de la glándula lagrimal. Los procesos inflamatorios lagrimales de la glándula lagrimal principal generalmente están asociados también a alteraciones inflamatorias de la glándula salival. Eso hay que tenerlo. Las daquerioadenitis agudas son procesos inflamatorios, ¿no?, por daqueriolitos que ocluyen muchas veces la salida de las lágrimas desde la glándula hacia los párpados. También son producidas por otras causas que vamos a ver. Esto es una daquerioadenitis crónica que generalmente se asocian a otras patologías. Esto es un tumor de la glándula lagrimal. Ya hemos dicho que los tumores de la glándula lagrimal principal, 50% son malignos y 50% son benignos, ¿no? Y que este es un adenoma pleomórfico de la glándula lagrimal.
Entonces estos tumores hay que diagnosticar primero si son o no son tumores y segundo si son tumores benignos o son tumores malignos. Generalmente lo que ocurre con estos tumores de la glándula es que empujan el ojo hacia abajo y adentro y lo primero que producen es diplopía, visión doble por la compresión. El síndrome de Mikulicz es un proceso inflamatorio de la glándula, de toda la glándula de secreción externa, pero principalmente las glándulas lagrimales y las glándulas salivales. Se asocian generalmente a enfermedades sistémicas, son una manifestación o expresión clínica de las enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, el linfoma o la leucemia. Estas enfermedades producen una hipertrofia del tejido glandular y una atrofia del tejido secretor de la glándula. O sea, la glándula se hipertrofia, pero produce poca lágrima, porque se atrofia la parte secretora lagrimal. Entonces, síndrome de Mikulicz. Una enfermedad muy corriente en el aparato lagrimal es el síndrome de ojo seco, queratoconjuntivitis Zika. Muchas veces las personas se quejan, las mujeres un 40 a 50, de acuerdo a las estadísticas de diferentes lugares es diferente la información, pero en promedio por lo menos un 40% de las mujeres, por cuestiones hormonales, los ciclos hormonales y todo, tienen la secreción lagrimal en algún momento de la vida disminuida. Entonces, desde leve hasta severa. Entonces, lo primero que sienten es que tienen que usar sus lágrimas porque durante el tiempo del trabajo y con el aire acondicionado y todas estas cosas se manifiesta más. Eso es lo más leve. Y entonces usan lágrimas artificiales para este tipo de patología leve. Pero a la medida en que va avanzando, van a consultar y lo primero que hay que hacer es con un papel filtro que tiene marca de a 5 milímetros, se dobla la punta y se lo aplica atrás del párpado en la porción temporal para que no lastime la córnea, previa aplicación de una gota de anestésico tópico, ¿no? Y esperar que se pase el proceso irritativo del químico. Se pone en los dos lados y se mide cuántas líneas marca. Si mide menos de 3 líneas, o sea 15 milímetros, entonces tiene hiposecreción lagrimal. Y si pasa de las 3 líneas, quiere decir que no. Hay otras maneras como el tiempo de ruptura lagrimal, pone fluoresceína y con la lámpara de hendidura mira qué tiempo tarda en romperse la película lagrimal. Cuando tarda menos de 10 milímetros, menos de 10 segundos, ¿no? Cuando ponen la capa, la fluoresceína, dejan al paciente sin parpadear y miran con la lámpara con luz azul y esperan. Si rompen menos de 10 segundos el patológico y más, es normal. Esta es una forma, una expresión, vean ustedes cómo está hiperémica el limbo, la parte conjuntival del limbo está hiperémica, ¿no? por la falta de lágrimas. Y en este caso hay un punteado, que hay una lesión de las células epiteliales de la córnea y hasta filamentos se forman acá en el epitelio corneal y en la conjuntiva por falta de lágrimas. La mayoría de estas patologías son producidas por la alteración de las glándulas de Meibomian. No es por falta de formación de lágrimas, es menos frecuente. Se destruyen las glándulas de Meibomian y entonces la capa externa de la película lagrimal no hay para proteger de la evaporación y las lágrimas se vaporizan más rápido y el ojo se seca. Entonces son causas que producen esta patología. Entonces el tratamiento inicialmente cuando es leve es instilar lágrimas artificiales, después se puede hacer obliteración de los puntos lagrimales, con cauterización o con bipolares o con cauterio, con láser. Hay muchas maneras de ocluirlo al punto para que la lágrima no pase muy rápido, para que tarde más tiempo en desaparecer y cubrir
lubrique mejor la superficie. También hay, bueno, esto es cianoacrilato, esto es, a algunos se les ocurrió alguna vez o lo hacen en algunos lugares, se seca la zona del punto y se aplica cianoacrilato en la gotita, un poquito de la gotita, y queda ocluido el punto lagrimal por lo menos por 1 mes o 2 meses. Y después esto ya es un poco más técnico, vienen tapones hechos a medida además en cada paciente de acuerdo a la intensidad de su sequedad ocular, con su aplicador se lo pone en el punto lagrimal, se lo inyecta, se lo coloca ahí y se lo puede retirar cuando no es necesario que continúe para tapar los tapones, los puntos lagrimales. Las patologías del aparato lagrimal, en los puntos lagrimales puede haber ausencia congénita de los puntos lagrimales. Anomalías de la posición, cuando el punto lagrimal está invertido en la parte interna del párpado, se ocluye con el globo ocular y no deja pasar las lágrimas, otra patología que se puede corregir quirúrgicamente. O supernumerario, puntos lagrimales supernumerarios, ahora vamos a ver. De los canalículos lagrimales, oclusiones, obstrucciones de los canalículos. Y en los conductos lacrimonasales, obstrucción por la dacriocistitis, como la dacriocistitis del recién nacido, y la dacriocistitis crónica del adulto. Este es una fístula lagrimal, que está aquí, este es el canal, el punto lagrimal, y una fístula lagrimal. Esta persona llora por acá y por acá. Entonces hay que eliminar esto, hay que hacer un ojal y una sutura para eliminar esta vía. El tratamiento es eso. La dacriocistitis del recién nacido. Aquí está la glándula lagrimal. Desde que está el bebé en el vientre materno ya está formando lágrimas por cuenta propia y está lubricando la superficie ocular también. Y está pasando membrana a través de los puntos lagrimales, de los canalículos, está pasando que van reteniéndose acá en el saco lagrimal en algunos casos. Generalmente solo hay una membrana, un tabique que divide la parte superior del inferior, como hemos explicado con el esquema, que cuando nacen se rompe y se abre y pasa, pero acá se forman, en lo que no ocurre eso, se forma un tapón mucoso que a veces al salir se contamina, se infecta y forma esto, una dacriocistitis, una infección, ¿no? Un absceso incluso del saco lagrimal. En estos casos lo que hay que tratar de hacer es que esto drene por los puntos lagrimales y que drene hacia abajo, a la nariz. ¿Cómo se hace eso? Esto también hay que hacer eso, hay que dilatar el punto lagrimal y hacer masajes para que el contenido salga por ahí hacia la conjuntiva o pase hacia la fosa nasal. Esa es la forma. Primero hay que enseñarle a la mamá, el médico enseña a la mamá de que se corte la uña, porque si no le va a lastimar la cara al niño. Y después hacer masajes rotativos sobre el saco lagrimal, por detrás del hueso de la órbita inferior, el piso de la órbita en la parte nasal. Entonces hacer masajes rotativos y el uso de antibióticos. Entonces se hace el masaje para vaciar el saco y se va aspirando con un Kleenex lo que va saliendo, y una vez que ya no sale nada se pone el antibiótico para que chupe y entre al saco lagrimal y mate las bacterias. Ese es lo más simple, y el 80-90% de los niños con dacriocistitis se resuelven solo con eso. Algunas veces hay que llegar al sondaje lagrimal. En menores de 2 años todavía funciona. Se hace un sondaje de la vía lagrimal y acá incluso hay unos manguitos para aumentar la presión y dilatar el conducto lacrimonasal. Aquí hay una sonda metálica que se ingresa hasta el saco lagrimal con la finalidad de romper la membrana que está dividiendo en 2 partes del saco y está ayudando a formarse los abscesos del saco lagrimal. También después de haber hecho este ingreso hasta el saco, hasta el cornete, se lava con antibióticos el saco a través de una cánula, con el uso de una cánula y de antibióticos
para lavar el saco lagrimal y sacar todo el contenido bacteriano. Esto es una dacriocititis crónica, generalmente de la gente mayor, y son recurrentes, se reagudizan. Cada vez que se reagudizan, la gente que aprende a manejarse con esto, se hace masaje, se aprieta hasta que desaparece y se olvida, toma antibióticos y se olvida por un tiempo. Pero normalmente esto debe llegar a una dacriocitorenostomía, una cirugía de rehabilitación de la vía lagrimal. Pero esto produce una inflamación crónica del saco lagrimal por obstrucción del conducto lagrimal. El paciente presenta lagrimeo, tumoración y dolor. En estos casos, cuando es recurrente o cuando produce infecciones, hay que tratar primero la infección con antibióticos, etc. Y después se hace una dacriocitorenostomía, que es formar un canal nuevo entre el saco lagrimal y la mucosa nasal. Se ingresa, como se deja un stent, un tubo de silicona, y se lo anuda dentro de la nariz y se lo deja ahí 2 meses. Y a los 2 meses se saca esto y ya va a haber una nueva vía lagrimal. Con esta dacriocitorenostomía va a dejar de llorar al paciente. Esta es una dacriocititis aguda, reagudizada, porque es una persona ya mayor. Lo primero que hay que hacer entonces es dilatar los puntos lagrimales, aunque sea adulto, dilatar los puntos lagrimales, masajear para sacar el contenido. Si no se puede de esa manera, se hace una punción con una aguja número 21, hipodérmica, una jeringa, y se aspira el contenido para vaciar el saco. Posteriormente se lava desde el punto lagrimal con antibiótico y se manda al laboratorio para ver qué bacterias son las que están en el saco que tienen acceso. Entonces, hay tumefacción, hay enrojecimiento, dolores, pífora, etc. Cuando hay la dacriocititis aguda o crónica reagudizada. Tratamiento antibiótico por vías orales, antiinflamatorio para controlar el cuadro, y posteriormente se toma la conducta que corresponde, ya sea una quirúrgica, una dacriocitorenostomía, o se drena si es posible y si funciona con dilatadores de los puntos lagrimales y con sondas. Esto es también la dacriocititis aguda reagudizada, y esto es un absceso del saco lagrimal. Esto ya es difícil de drenarlo, hay que hacer una incisión, vaciar el contenido, tratar, y posteriormente se hace una operación, se hace una cirugía de dacriocitorenostomía para rehacer el canalículo lagrimal. Los traumas de los párpados que comprometen las vías lagrimales hay que tener en cuenta. Cuando son traumas en la parte medial del párpado, no hay problema, se lo sutura adecuadamente, pero cuando hay rotura ya de la vía lagrimal, como acá el canalículo está roto, aquí está el ducto lagrimal, y aquí está lacerado, está completamente seccionado el canalículo inferior, que es por donde pasa el 80% de la lágrima. Entonces ese sí o sí hay que repararlo lo antes posible. Si es posible, tras el accidente, se mete un tubo de silicona que pasa, sale por acá, aquí arriba está dañado, y se forma un anillo de silicona, que ahorita vamos a ver, hasta que se forme, que se lo deja ahí 2 meses, hasta que se forme de nuevo el canal lagrimal, el canalículo. Pero el canalículo hay que suturarlo con 10-0 mononylon, con microscopio, por supuesto. Hay que suturar el canalículo y después la piel. Esto es una tremenda laceración de toda la zona de la vía lagrimal superior en esa área. Esto también, abrasión del párpado inferior, aquí está el punto lagrimal. Lo primero que hay que hacer es colocar la silicona que está aquí, el tubo de silicona, aproximarlo y reparar el canalículo lagrimal, y posteriormente reparar el párpado. Y después de 2 meses no queda ni señas que haya sido operado el paciente, pero que se repara el canalículo, y después después de 2 meses también se retira el tubo de silicona en quirúrgico. Los tumores,
Son raros los tumores de las vías lagrimales, pero el carcinoma del saco lagrimal es el más frecuente entre los raros que son, ¿no? Y en el saco lagrimal se localizan, pero empiezan en la transición entre conjuntiva y vía del párpado. El tratamiento es quirúrgico, extirpación quirúrgica y radioterapia en los tumores malignos. Siempre hay que referir o tratar en combinación con el oncólogo. Y estos son tumores que están en la glándula lagrimal también. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando se extirpa un tumor de la glándula lagrimal o un tumor orbitario, siempre hay que sacarlo, hay que extirparlo con todas sus cápsulas. Siempre son capsuladas. O sea, no romper la cápsula porque hay una siembra de células malignas en toda la órbita y eso se pone peor. Entonces hay que sacarlo intacto. Y después de sacarlo intacto, mandarlo a patología para hacer tumor y después tratar. Eso de la vía lagrimal. Enciéndame la luz, por favor. Y si tienen alguna pregunta, antes de la Semana Santa. Para que así yo le entrego. Doctor, una pregunta, doctor. ¿Cuál eran las tres capas de la película lagrimal? La capa lipídica, la capa acuosa y la capa interna que va a la defensa de la bacteria, ¿no? La bactericida. Gracias. Todas son importantes, pero la capa lipídica es vital porque es la que hace que la lágrima no se evapore. Ahí es. ¿No hay más preguntas? Bueno, vayan a rezar ahora.